La idea es poder hacer una nota donde me cuentes un poquito eh, sobre esta idea de poder escribir tu propio libro, de dónde surge, bueno, porque en la literatura hoy viste que todo es multimedia, todo es Sí. video, celular, todo lo demás. ¿De dónde surge este amor y este anhelo por la literatura? Bueno, siempre desde chiquita en realidad aprendí a escribir, aprendí a leer y de ahí como que me quedó la fascinación. Normalmente uno como que empieza a escribir, a leer y después no es como que le desarrolle ese amor por la escritura y la lectura, Ujú. sino que lo aprende como si fuera una obligación nomás. Claro, Algunos después más adelante empiezan a desarrollar ese amor, pero yo creo que ni bien aprendí a leer y escribir, desde ahí como que empecé a escribir más o menos a los 6 para mí misma, más que nada. Yo creo que todos los escritores empezaron escribiendo cosas cortas, así como relatos, cuentos, poemas, pero no con la intención de como de publicarlo. Por claro. ahí compartirlo, no sé, con un amigo o un familiar, o escribirles cosas a otras personas, no sé, ese tipo de cosas. Eh, sí, desde muy chiquita y después a medida que fui creciendo, indagué más en lo que era el tema de la escritura para conocer más cómo era este mundo y eso, como mejorar, ampliar el vocabulario, leer otro tipo de cosas, eh, pasar de leer cuentos infantiles a leer novelas, después leer libros sobre desarrollo personal o libros sobre espiritualidad, por ejemplo. Entonces, todo eso es algo como que se amolda a lo que le gusta a uno, sus preferencias. A algunos Claro. les gustará más las novelas de terror, por ejemplo, y como que se centran en escribir sobre eso directamente. Claro, te entiendo, te entiendo. Me nombrabas diferentes géneros, diferentes formas que te fuiste incorporando a la literatura. ¿Hubo alguna persona que te marcó, que te llevó, que te incentivó a través de la lectura? En el caso mío también he sido de niño incentivado a la lectura, pero viste que siempre hay una persona que te acerca a la literatura, que te muestra pasión con respecto a las diferentes temáticas y demás. ¿Hay alguien que puedas identificar del círculo familiar, de la escuela, que te haya marcado? Bueno, desde chica eran mis papás los que me iban guiando y los que me iban enseñando, porque ya no era suficiente aprender a leer y a escribir en la primaria, sino que también quería practicar desde mi casa. Entonces yo le preguntaba a mis papás si había algún libro que yo podía leer y me daban libros infantiles que por ahí habían usado ellos cuando tenían mi edad, por ejemplo, y ellos me iban enseñando y guiando en todo esto para que aprendiera a leer más fluidamente y todo eso. Pero si fuera, por ejemplo, algún escritor, otro autor, yo creo que no, porque tampoco como que me interesaba mucho conocer al autor. Siempre me interesa más el libro en sí y no tanto el autor. Por ahí, bueno, algunos serán más conocidos que otros, pero después, cuando yo crezco y descubro, no sé, algún tipo de influencias, en la escritura creo que no tengo alguna influencia que me haya marcado, porque eso, me fijo más en lo que hay en el libro, de que habla el libro, y no investigo o no me interesa mucho lo que sería el autor, la persona que lo escribió. Claro, claro. ¿Cuál es el estilo literario que a vos te gusta más o el que te sentís más identificada, tanto para leer como para inspirarte para poder escribir tus propias obras? Depende mucho lo que yo esté escribiendo, porque hay veces en las que me gusta mezclar todo, o sea, por ahí puedo llegar a escribir un poema, pero que sea un poema, no sé, romántico, que haya sido inspirado en una novela romántica, por ejemplo. Entonces, yo soy muy de mezclar los géneros. Bien. Por eso, lo que más me gusta a mí sería el thriller psicológico o el terror, Ujú. pero no quiere decir que en esas mismas novelas que yo escriba
no aparezca, no sé, algún romance o algo de fantasía también, como que es todo una mezcla de cada género, digamos, porque me parece muy limitado como elegir un género y escribir solamente sobre eso y no hablar de otro tema que no sea ese mismo género. Claro, claro, te entiendo perfectamente. Belén, te consulto con respecto al libro. ¿Cómo surge la idea del libro? ¿Quién te lo propone? ¿Se te ocurre a vos, a tu familia, a la gente del colegio? ¿Y de qué trata? Sobre todo para contarle a la gente, ¿no? Bueno, el libro es un libro que trata temas sobre espiritualidad, que se enfoca directamente al budismo, pero que habla del budismo como si fuera un estilo de vida, no una religión, porque el budismo no es una religión, es una doctrina, es Ujú. una filosofía, y tampoco como imponer el budismo a los lectores, sino dar a conocer este estilo de vida que puede ayudarlos a cuestionarse cómo viven ellos y capaz ayudarles, porque, o sea, ni siquiera yo soy budista, es como lo escribí para dar a conocer este estilo de vida y tratar de cambiar un poco la sociedad en la que vivimos, que tiene tantos problemas o que nos lastima a diario, nosotros mismos también vivimos en un ambiente bastante perjudicial y bueno, se trata un poco de eso, de cuestionarlo y reconectar con nosotros mismos. Claro. Y al mismo tiempo cuenta, cuenta una historia, o sea, una historia que se basa en la espiritualidad. Es una historia que habla de dos hermanos separados al nacer, que al tener la espiritualidad en común, buscan conocer la historia que había detrás y que sus padres les habían ocultado, ¿no? Como reunirse después de tanto tiempo, después de prácticamente todo el tiempo que pasaron sin conocerse, porque no tenían ni idea de la existencia del otro. Reunirse, reencontrarse, teniendo estas prácticas espirituales en común, ¿no? Como tratar de que sus padres o la sociedad en general no interfiere en eso y bueno, contar un poco lo que sería cómo vive un budista, qué es lo que piensa, cómo es un estilo de vida budista y todas estas cosas que se pueden incorporar, nosotros podemos incorporar sin ser budistas. Entiendo, entiendo. Interesante, interesante para poder abordarlo. Lo hiciste a través de una editorial, ¿verdad? Del libro, ¿no? Sí, la editorial se llama Tinta Libre, es una editorial de acá de Córdoba que me fue, bueno, asesorando en todo este proceso. Yo estaba buscando algunas editoriales de acá y hablé con algunas, me comuniqué, pero no me habían respondido. Y bueno, también necesitaba saber si yo siendo menor de edad podía publicar un libro, Claro. que fue como lo primero, ¿no? Primero tenemos que saber eso y después ver si se podía publicar y cómo era todo lo demás, todo el proceso. Claro, Así que y ahí en ese proceso, qué es lo que descubriste? ¿Qué es lo que te enseñaron? ¿Qué aprendiste? Porque me imagino que es un mundo maravilloso el de poder ver cómo de una idea pasa a un papel y de un papel pasa a un libro impreso que puede ser vendido, comercializado, ¿no? claro, yo al no tener conocimiento sobre esto, al ser nueva había bastantes cosas que yo no conocía, entonces ellos me fueron guiando en esto. Primero, obviamente, mis papás tuvieron que firmar una autorización por el hecho de que yo soy menor y todo eso, y por otro lado, ellos fueron hablándome de cómo era todo el tema de la difusión, cómo funcionaba la preventa, el lanzamiento, el pre-lanzamiento, eh, que tenía que ir haciendo por mi parte, porque ellos trabajan desde allá de Córdoba, ellos se encargan de la venta desde allá, y mientras yo me encargo de la difusión de acá de mi círculo de Oliva. Claro, claro, te entiendo, te entiendo. ¿Cuántas copias se imprimieron en esta primera edición, Belén? Pedimos 25 ejemplares, algunos los había regalado, pero pedimos 25.
Eh, y bueno, ahora se nos acabaron, así que estamos viendo para pedir otros. Vamos a pedir menos porque habían subido los precios, pero el 18 ya los voy a tener de vuelta. Bien, importante el dato con respecto a la gente que quiera comprar el libro. ¿Qué costo tiene y dónde lo puede comprar? Ahora, como no hay más ejemplares, se pueden adquirir directamente de la página de Tinta Libre. Ahí se pueden comprar, salen 2.500 y bueno, está incluido el precio de envío. Así que se compran directamente en la página por ahora. Claro. Después, cuando me lleguen más ejemplares, los voy a poder vender yo por mi cuenta. Qué bueno, Belén. Y acá concluyo para no quitarte tanto tiempo. ¿Qué perspectiva tenés? ¿Pensás estudiar una carrera relacionada con la literatura o directamente es como un hobby, como un pasatiempo y tenés otros objetivos profesionales cuando seas más grande? No veo la escritura como un trabajo, como decís vos, lo veo más como un hobby. Por supuesto que hay varias personas que escriben, pero sin embargo no publican, Ujú. y el hecho de publicar no lo convierte en un trabajo, sino para mí sigue siendo como un hobby, y eso, algo que hago yo para expresarme y para divertirme sobre todo, porque es algo que me gusta mucho. Pero tampoco, al ser un hobby, no planeo trabajar de esto, sino que tengo más proyectos que en un futuro, por supuesto, espero que puedan llegar a concretarse, pero no tengo planeado trabajar de esto o estudiar algo relacionado con la escritura, sí Claro, publicar más libros, pero trabajar de otra cosa. claro, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Por eso iba a la consulta de eso, porque hay personas, viste, que ya nacen con esa idea de poder Sí, desarrollar la literatura como parte de no solamente un pasatiempo, sino como un estilo de vida, como un estilo también de desarrollo económico, ¿no? sí, igualmente no creo como que uno pueda vivir de esto, porque es algo que requiere mucho tiempo, requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y depende mucho el contexto en el que esté la persona, si está dispuesta eh, a trabajar para conseguir eso, porque tampoco no creo que sea bueno vivir de eso, sino que uno puede publicar libros, pero teniendo otro trabajo, pero Claro. obviamente va a depender de la persona.